La primera vez que me acosté con Marcos fue en la casa de mis suegros, mientras mi marido, Javier, dormía la siesta en la habitación de al lado. Lo sé. No tengo justificación. Puedo decir que fue un momento de debilidad, que la tensión se acumuló, que me sentía vacía y sola desde hacía años. Pero nada cambia el hecho, lo hice. Y no solo una vez. Fue la primera de muchas. Afuera, en el jardín, se escuchaban las risas de los niños y el canto aburrido de un partido del Real Zaragoza en la radio. Dentro, yo apretaba los dientes para no hacer ruido. Marcos, con esa mezcla de descaro y ternura, me miraba como si yo fuera la mejor decisión que había tomado en su vida. Y yo, con los pantalones a medio muslo y la culpa ya apretándome el pecho, pensaba, ¿cómo carajo he llegado hasta aquí? No fue amor. Ni pasión, si te soy sincera. Fue un escape. Una rendija por la que respirar cuando todo en mi vida se había convertido en rutina. Javier y yo llevábamos juntos 14 años. 2 hijos, hipoteca, cenas de sábado en silencio y sexo una vez al mes con luces apagadas. Él no era un mal hombre. Solo, dejó de verme. Y yo, cobarde como fui, preferí traicionarlo antes que enfrentarme a la verdad. Esto no es una historia romántica. Ni siquiera erótica. Es una historia sucia. Incómoda. Real. Porque lo peor de todo es que pensé que podía manejarlo. Que sería solo un desahogo, una aventura discreta, algo que se perdería en el ruido del día a día. Pero nada en esta vida queda oculto para siempre. Y cuando Javier se enteró, no por el móvil, no por mensajes, sino de la forma más absurda y brutal posible, me di cuenta de que lo que había hecho no era un error pasajero. Era dinamita. Todo se vino abajo un sábado por la tarde. Era uno de esos días planos, sin ningún atractivo, con el cielo cubierto y un viento leve que apenas movía las hojas del naranjo del jardín. Yo estaba en la cocina, preparando una tortilla con lo que había en la nevera, mientras los niños veían una película en el salón y Javier limpiaba la cochera. Hacía semanas que no hablábamos más allá de lo funcional. Has pagado la luz, vas a recoger a los niños, queda leche, y poco más. El matrimonio ya era eso, 2 personas funcionando en paralelo, sin puntos de encuentro reales. Yo creía tener todo bajo control. Marcos y yo éramos cuidadosos, discretos, y habíamos reducido nuestros encuentros a lugares neutros, casas de amigos, habitaciones de hotel a media tarde, momentos robados como adolescentes. Pero el problema de las mentiras no está en los actos en sí, sino en los hilos invisibles que empiezan a enredarse sin que lo notes. Javier entró a la casa con las manos sucias de grasa, pidiéndome una Coca-Cola. Se la serví sin mirarlo a los ojos, como siempre. Luego, mientras la tortilla se cuajaba, volvió a salir, y yo aproveché para revisar unos mensajes con Marcos. Ese día habíamos discutido por una tontería. Él quería que pasáramos una noche entera juntos, pero eso implicaba inventarme una excusa demasiado elaborada para Javier. No me apetecía complicarme, así que discutimos, me llamó cobarde y le dije que no me hablara en todo el fin de semana. Pero como siempre, la curiosidad me podía, así que volví a leer nuestros últimos mensajes. No me di cuenta de que Javier había vuelto a entrar. No dijo nada. No gritó. No me quitó el teléfono de las manos. Solo se quedó parado junto a la nevera, observándome con una expresión que no supe leer. Me asusté. No porque pensara que me había visto, sino porque era la primera vez en años que me miraba así, con intensidad, con algo más que aburrimiento o indiferencia. Me puse nerviosa y guardé el móvil en el bolsillo de mi pantalón. ¿Quién es Marcos?, preguntó, sin levantar la voz. Se me heló la sangre. No por la pregunta en sí, sino por la seguridad con la que la formuló. No dijo quién es ese ni qué estás haciendo, dijo su nombre, claro, sin titubeos. ¿Qué?
Intenté ganar tiempo. ¿De qué hablas? No me tomes por idiota, Laura. Te vi la otra tarde. En casa de mis padres. Ahí fue cuando me temblaron las piernas. ¿Qué viste? Te vi entrar con él. Te vi salir con el pelo revuelto y la blusa mal abrochada. Estaba en el cuarto de herramientas. Fui a buscar una caja de piezas, salí por el garaje y pasé por el lateral. Me quedé ahí, en silencio. No sabía si estaba alucinando o si realmente eras tú. Me quedé muda. Intenté procesar lo que acababa de escuchar. Me dieron ganas de decir que no era lo que pensaba, que había malinterpretado, que quizás estaba con otra persona, pero era inútil. Me había visto. No había más versiones posibles. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Pregunté, ya sin máscara. Porque necesitaba confirmar lo que mis ojos no querían aceptar. Te seguí. Otra vez. El jueves. Dijiste que tenías una cena del trabajo. Te vi salir del Hotel Monte Aragón con él, a las 11:30. Te esperé en el coche más de una hora. No sabía si bajarme y romperle la cara o irme a casa y fingir que nunca pasó. Al final no hice ninguna de las dos cosas. Solo me quedé allí, sentado como un gilipollas. Javi. No digas nada. No quiero que me expliques nada ahora. Me observó un momento más. Ni lloraba ni temblaba. Estaba completamente entero. Pero lo que me partió por dentro fue su voz baja cuando dijo: Solo quiero saber cuánto tiempo lleva pasando esto. Bajé la mirada. No por vergüenza, sino porque no tenía una respuesta que lo calmara. Y tampoco quería mentirle. 3 meses, dije. Asintió, dio media vuelta y se fue al garaje. Yo no lo seguí. Me senté en la silla de la cocina con la tortilla aún humeante sobre la sartén, como si nada hubiese pasado. Los niños seguían viendo la película. Yo sentía un hueco en el pecho, pero no era culpa. Era miedo. Porque en ese instante supe que Javier no era el hombre débil que había imaginado todos estos años. Y que la verdadera tormenta aún no había empezado. No tuvimos que esperar al día siguiente para hablar. Fue esa misma noche. Los niños se durmieron temprano, como siempre, sin darse cuenta de que algo había cambiado. Yo estuve toda la tarde en automático, recogiendo platos, revisando mochilas, cargando la lavadora, pero cada movimiento me pesaba como si llevara sacos en los brazos. Javier no volvió a dirigirme la palabra, ni siquiera durante la cena. Se sentó en la mesa, comió sin levantar la vista, bebió un vaso de vino, y después se encerró en nuestro dormitorio sin decir buenas noches. Me quedé sola en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestarle atención, preguntándome si tenía sentido decir algo, si valía la pena explicarle lo inexplicable. Pensé en subir a la habitación y empezar la conversación de una vez, pero no quería ser yo la que rompiera el silencio primero. A las 11:15 bajó, ya con otra ropa, una mochila al hombro y las llaves del coche en la mano. Se detuvo en el recibidor, sin mirarme. ¿Vas a salir? Pregunté, sin saber si lo que sentía era miedo o alivio. Sí. ¿A dónde? No te importa. Me levanté del sofá, di un paso hacia él, pero no me acerqué del todo. Noté que estaba al límite, con una contención que era peor que un grito. Javier, tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? Sí. No quiero que te vayas así. ¿Así como, Laura? ¿Después de haberte visto salir de un hotel con otro? ¿Después de saber que lo hiciste en la casa de mis padres, en la habitación de al lado? ¿Después de enterarme que esto no fue un error de una noche, sino algo que llevas manteniendo durante 3 meses? No fue planificado. Yo no. No me digas que no fue planificado, porque lo repitieron, y eso ya no es un desliz.
Es una elección. Lo buscaste. Te organizaste. Mentiste. Fingiste delante de nuestros hijos, delante de mí, delante de todo el mundo. No vengas ahora con que no sabías lo que hacías. Estaba vacía, Javi. Me sentía invisible. Pasabas por casa como un fantasma. No me mirabas, no me tocabas, no me decías nada. ¿Y esa es tu justificación? Eso es lo que se supone que debo aceptar. Que como no te sentías escuchada, te abriste de piernas para otro. La frase fue un puñetazo. Me dolió. No solo por lo crudo, sino porque sabía que esa imagen ahora estaría grabada en su cabeza para siempre. Lo odié por decirlo así, pero no le respondí con rabia. Solo apreté los puños. No te lo niego. Lo hice. Me equivoqué. No debería haberlo hecho. Pero tampoco quiero que finjamos que éramos felices. Porque no lo éramos. Y lo sabes. ¿Y por eso no tuviste los cojones de hablarlo antes? ¿Por qué no me lo dijiste en vez de meterte en la cama con un imbécil que ni siquiera conoces? Lo conozco más de lo que tú crees. Y no lo hice por él. Lo hice por mí. ¿Por ti? ¡Qué valiente! ¿Y nuestros hijos? ¿Pensaste en ellos cuando decidiste convertirte en otra persona? No los mezcles en esto. Ellos no tienen nada que ver. No. ¿Y si algún día lo descubren? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué mamá necesitaba sentirse viva? ¿Qué papá era aburrido y no la hacía sentir especial? No tengo respuestas para eso. Claro que no. Porque hiciste todo esto sin pensar en las consecuencias. Porque en algún rincón de tu cabeza creías que podías manejarlo, que nadie lo sabría, que ibas a vivir tu pequeña aventura y luego volver a la normalidad. Pero no hay más normalidad, Laura. Esto lo cambió todo. Hubo un silencio incómodo. No sabía si decirle que lo lamentaba, que quería arreglarlo, que aún podíamos hacer algo, pero sonaba falso incluso en mi cabeza. Ya no era solo el daño, era el desprecio en su voz, la repulsión en su mirada, la certeza de que había cruzado un límite que él nunca me perdonaría. ¿Te vas a ir de casa? Pregunté al final. No. Tú te vas a ir. Yo no hice nada malo. No me voy a ir de la casa que pagué, ni voy a abandonar a mis hijos. Tú arruinaste esto. Así que tú lo arreglas. ¿Y si no quiero irme? Entonces te lo haré muy difícil. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Dio media vuelta, abrió la puerta y salió. Escuché el coche arrancar, alejarse, y después el silencio más absoluto. Me quedé parada ahí, sin saber qué hacer. Podía llorar, podía gritar, podía ir a buscar consuelo en Marcos, pero todo eso me parecía estúpido en ese momento. Lo que acababa de pasar no era una pelea más. Era el principio del final, y por primera vez desde que empezó todo, entendí que esta historia ya no dependía solo de mí. A la mañana siguiente, Javier no estaba en casa. Su coche tampoco. Pensé que habría dormido en casa de sus padres o tal vez en casa de algún amigo, pero no quise llamarlo. No sabía si lo mío era respeto o miedo, porque después de la conversación de anoche, me quedó claro que ya no estaba tratando con el hombre tranquilo y predecible que conocí, sino con alguien distinto, alguien que podía romper mi vida sin levantar la voz. Me preparé un café y traté de comportarme con normalidad frente a los niños. Ellos, como siempre, no notaron nada raro. Me preguntaron si íbamos a ir al parque como habíamos prometido el fin de semana anterior, y les dije que sí, que por la tarde. Por dentro, estaba tan nerviosa que me dolía el estómago. A media mañana, me llegó un mensaje de Marcos. No decía mucho, solo preguntaba si estaba bien. No le respondí. Ni siquiera sabía si quería hablar con él. Todo lo que había hecho con él,
lo que antes me parecía emocionante o liberador, ahora me parecía parte de una cadena de decisiones estúpidas que me habían llevado justo a este momento. A las 12:30 sonó el timbre. Pensé que era el cartero, pero cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue la cara de Javier. Llevaba la misma ropa del día anterior y una expresión tan seca como una hoja olvidada en la calle. En la mano, una carpeta. Pensé que era algún papel del trabajo o algo que había venido a buscar, pero no. Entró sin pedirme permiso, fue directo a la mesa del comedor y dejó la carpeta encima. Yo no dije nada. Cerré la puerta, lo seguí, y me quedé de pie al otro lado de la mesa. ¿Qué es eso? Abre. Tomé la carpeta. Adentro había fotos. Muchas. Todas impresas en papel fotográfico, bien organizadas, cada una con una pequeña nota escrita a mano en la parte inferior. Marcos y yo entrando en hoteles, saliendo de edificios, caminando juntos, besándonos. Incluso había una donde estábamos en un banco del parque, tomados de la mano, riéndonos. Todo estaba ahí. Cada momento que pensé que había sido cuidadosa, cada cita en la que creí pasar desapercibida. Me senté sin decir una palabra, sin tocar las fotos, solo mirándolas como si fueran pruebas de un crimen. Porque lo eran. Javier se quedó de pie. ¿Tú hiciste esto? Yo no. Contraté a alguien. Un amigo que trabaja en seguridad privada. En cuanto sospeché, lo contacté. Me costó 1.200 euros. Valió cada céntimo. ¿Para qué querías esto? Para lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora? Hoy hablé con mi abogado. Ya está todo listo para presentar la demanda de divorcio. Con esto no tienes derecho a pensión compensatoria. No puedes quedarte con la casa. Y tengo argumentos suficientes para pedir la custodia compartida con preferencia, porque tengo pruebas de que durante tus encuentros dejabas a nuestros hijos con cualquiera para irte con ese idiota. Así que sí, Laura. Esto viene ahora. No podía hablar. Quise levantarme, empujar la carpeta, decirle que era injusto, que estaba exagerando, que no había puesto en peligro a nadie, pero no podía. Porque lo había hecho. Había dejado a los niños con mi hermana o con una vecina sin decir la verdad. Había mentido, me había escapado, había usado las horas en las que debía estar con mi familia para vivir otra vida. Él tenía razón. No podía refutarlo. ¿Y qué esperas que haga ahora? ¿Que me largue? Sí. Tenés hasta el lunes. El abogado ya está preparando el acta de separación provisional. Si no lo firmás, lo presento igual. Con esto, señaló la carpeta, no me hace falta tu firma para empezar. ¿Y los niños? Se quedan conmigo esta semana. Luego lo hablamos legalmente. No puedes hacer eso. Son mis hijos también. Claro que lo son. Pero ahora mismo, no me fío de ti. No me fío de a quien podrías meter en esta casa. No me fío de cómo puedes actuar cuando crees que nadie te está mirando. Y sí, te lo voy a hacer difícil. Me lo dijiste anoche, ¿no? Que no sabías si querías irte. Bueno, ahora ya no tienes opción. Se quedó mirándome un segundo más, como esperando que dijera algo que justificara todo, algo que sirviera como punto de partida para arreglar el desastre, pero no lo dije. No tenía ni una sola palabra que sirviera. Después recogió la carpeta, se la llevó, y se fue de nuevo, dejándome sentada en la misma silla, con el café frío en la encimera y un hueco en el estómago que ya no era miedo, era otra cosa. Un anticipo del infierno que venía. El lunes llegó más rápido de lo que quería. No me fui de casa porque no tenía a dónde ir. Me quedé en el cuarto de invitados, sin tocar nada, sin mover una sola prenda de su lugar.
Los niños pensaban que papá estaba en una especie de trabajo especial durante unos días y que yo estaba usando su cuarto porque el mío estaba en obras, una mentira estúpida que nadie creyó realmente, pero que sirvió para evitar preguntas incómodas. No vi a Javier en todo el fin de semana. Solo supe de él por un correo que me envió con un PDF adjunto, una copia del documento de separación provisional. Le respondí con una frase corta diciéndole que quería hablar en persona antes de firmar cualquier cosa. Me dejó en visto. El lunes a las 6 en punto, lo vi entrar por la puerta. Venía serio, con la carpeta negra en la mano. No dijo nada al entrar, saludó a los niños, les preguntó qué tal el colegio y luego les pidió que subieran a hacer los deberes. Esperó a que se encerraran en sus habitaciones antes de dirigirse a mí. ¿Querías hablar? Hablemos. Sí. No quiero que esto se haga con abogados y carpetas. Quiero que lo hablemos como personas. Lo estamos haciendo. Habla. No quiero que nos separemos de esta forma. Lo que hice estuvo mal, no tengo excusas. No te voy a pedir que lo olvides, ni siquiera que lo entiendas. Pero no creo que terminarlo todo así, como si no hubiéramos compartido 14 años, sea justo para ninguno. ¿Justo? Laura, lo que hiciste no se mide en términos de justicia. No es un contrato mal cerrado. No es un error de cálculo. Es una decisión. La tomaste, la sostuviste y la ocultaste. Y ahora que todo se destapó, quieres que lo discutamos con calma, como si estuviéramos decidiendo si pintar la cocina de azul o de gris. Te amé. Todavía creo que parte de mí te quiere. No sé en qué momento empezamos a alejarnos, pero pasó. No fue culpa solo mía. ¿De verdad estás intentando repartir la culpa ahora? ¿De verdad vas a decirme que si me hubieras dicho que estabas mal, yo no habría hecho nada? ¿Sabes lo que más me duele? Que no me diste la oportunidad de arreglarlo. Fuiste directamente al atajo, al tipo fácil que te dijo lo que querías oír. No fue por él. Ni siquiera estoy segura de que lo nuestro tenga sentido. Él fue solo un síntoma, no la causa. Me sentía vacía, sola, invisible. ¿Y tú crees que yo me sentía pleno, feliz, realizado? También me sentía solo, también notaba que algo se apagaba. Pero nunca pensé en buscar otra persona. Porque creía que éramos un equipo. Y si un equipo se rompe, se arregla desde dentro, no metiendo a otro jugador a escondidas. No sé cómo llegamos a esto. No sé en qué momento dejé de ser la mujer con la que querías hablar. Cada día me sentía más distante, más como un mueble. Y no lo justifico, pero es lo que me llevó a eso. No supe qué más hacer. Lo único que tenías que hacer era hablar. Solo eso. Una conversación. Una. Pero preferiste una cama. Preferiste los mensajes y las excusas. Yo no soy perfecto, pero tú me quitaste el derecho de saber que algo estaba mal. Me obligaste a descubrirlo como si fuera un intruso en mi propia casa. No quiero que esto termine así. No estoy pidiendo que todo vuelva a ser como antes, pero sí que nos demos un tiempo. Por los niños, por lo que fuimos. ¿Un tiempo para qué? ¿Para ver si me olvido de las imágenes que tengo grabadas? ¿Para ver si me da igual saber que estabas mintiéndome mientras dormía al lado tuyo? No quiero tiempo. Quiero claridad. Y la claridad es que no quiero estar con alguien que me traicionó con esa frialdad. ¿Y si te digo que fue un error? Uno que no va a volver a pasar. No me interesa tu promesa. Porque ya pasó. Y aunque ahora digas que fue un error, lo defendiste, lo repetiste y lo sostuviste. Eso no es un error, es un camino que tomaste sin mí. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? Yo ya sé lo que quiero hacer. Y no espero que lo entiendas. Pero voy a seguir adelante con el divorcio. Voy a pelear por quedarme en esta casa,
por los niños, por lo que sí hice bien. Tú te encargas de rehacer tu vida como puedas. Con él, sin él, sola, no me importa. Pero aquí ya no tienes lugar. No hay nada que podamos reconstruir. No con los mismos materiales. Y tú ya destruiste los fundamentales. Se hizo el silencio. Nos miramos un segundo más. No era rabia lo que veía en sus ojos, era otra cosa, como un cansancio definitivo. Supe que todo lo que dijera de ahí en adelante iba a sonar como un eco sin fuerza. Él ya había tomado su decisión. Y aunque parte de mí aún quería que todo se detuviera, que alguien dijera espera, no es el final, la realidad era que sí, ya lo era. No hubo drama. No gritos, no portazos, no vecinos curioseando. Las semanas siguientes fueron tan frías y metódicas como el proceso legal que siguió. Javier cumplió su palabra. Presentó la demanda, dejó todo en manos de su abogado y no volvió a hablar conmigo más allá de lo estrictamente necesario. Yo me mudé a un piso pequeño en el barrio de Torrero, con una habitación para mí y otra para los niños, aunque solo los veía algunos fines de semana. La rutina cambió de forma radical. Pasé de compartir mesa con mi familia a cenar sola frente al microondas, de tener una cama matrimonial a dormir con las piernas encogidas en una de 90, de escuchar risas al llegar a casa a recibir silencio. No era la primera vez que vivía sola, pero sí era la primera vez que me sentía tan consciente de lo que había perdido. Al principio intenté mantener la compostura. Me esforzaba en levantarme temprano, arreglarme como si nada hubiese pasado, mantener la cabeza ocupada en el trabajo, pero bastaba con un mensaje de los niños contándome alguna anécdota cotidiana para que me rompiera por dentro. Marcos intentó mantenerse presente, pero duró poco. Lo que nos unía se disolvió rápido cuando la culpa dejó de ser un secreto y se volvió un hecho público. Lo vi un par de veces más, siempre en lugares neutros, conversaciones incómodas, gestos torpes. La última vez que nos vimos me dijo que pensaba que yo iba a dejarlo todo por él, que había imaginado una vida juntos. Le respondí que ni siquiera sabía qué hacer con la mía, mucho menos con la de otro. No volvimos a hablarnos. A los 3 meses supe por una amiga en común que estaba saliendo con una mujer de su trabajo. Me pareció lógico. Su papel en esta historia terminó en cuanto dejó de ser útil para escapar de lo que no sabía enfrentar. Lo más difícil fue adaptarme a no estar. Saber que en las cenas familiares ya no estaba mi silla, que las decisiones escolares ya no pasaban por mí, que los niños habían normalizado la nueva dinámica más rápido de lo que esperaba. Al principio pensaba que era por la edad, que aún eran pequeños y no entendían del todo, pero después lo entendí mejor. Los niños no se adaptan rápido porque no entienden, se adaptan porque no tienen opción. Me dolió ver cómo poco a poco sus dibujos dejaban de incluirme, cómo los comentarios se volvían impersonales, cómo preferían estar con su padre porque él seguía en la misma casa, con las mismas rutinas, con la misma seguridad. Y yo, al otro lado de la ciudad, intentando parecer fuerte cuando por dentro sentía que todo lo que me definía se había ido en cuestión de días. Una tarde de domingo, después de dejar a los niños con Javier, me detuve en una cafetería vacía del centro. Pedí un café solo y me senté junto a la ventana. No hacía frío, pero tenía las manos heladas. Empecé a escribir una carta que nunca le entregué. Quería pedirle perdón de otra forma, no por justificarme, sino porque sentía que aún tenía palabras que no había dicho. Le conté cómo me dolió verlo cerrar la puerta por última vez, cómo a veces soñaba que todo había sido un malentendido, cómo entendí demasiado tarde que las decisiones que se toman en silencio son las que más ruido hacen cuando se descubren. Al final de la carta no le pedí volver, ni siquiera que me perdonara. Solo le dije que, a pesar de todo, seguía admirando la forma en que supo mantener la dignidad cuando yo la había perdido por completo. Doblada en 4, la guardé en el cajón de mi escritorio y nunca supe qué hacer con ella.
Un año después, los trámites ya estaban cerrados. No hubo juicio, no hubo disputas. Me quedé sin la casa, sin custodia preferente, sin nada más que mi sueldo y la visita de los niños cada 2 semanas. Javier rehizo su vida de una forma tranquila. Se enfocó en el trabajo, en los niños, y supongo que en sí mismo. No volvió a mencionar el tema. Cada vez que lo veía era como si ya no me conociera. Y quizás tenía razón. La persona que fui con él ya no existe. Ni la esposa, ni la madre, ni la mujer que lo miraba a los ojos creyendo que el amor era eterno. Todo eso se fue el día que tomé la decisión de cruzar una línea sin retorno. Ahora vivo con menos cosas, pero con más claridad. Entendí que traicionar a alguien no empieza con un beso, sino mucho antes, cuando decides que tus problemas deben esconderse en lugar de hablarse. Aprendí que el silencio dentro de una pareja es más peligroso que cualquier discusión, que los errores que no se corrigen a tiempo se convierten en bombas de relojería, y que nadie merece ser traicionado por la persona en quien más confía. No sé si algún día volveré a estar en pareja, ni si volveré a confiar del todo en alguien. Pero sí sé que, si alguna vez lo hago, no volveré a callarme. No volveré a elegir el atajo. No volveré a ser la persona que destruyó su casa con sus propias manos sin tener el valor de aceptar que estaba rota por dentro. Esta es mi historia. No espero comprensión. Solo necesitaba contarla como realmente fue. Porque hay decisiones que no se pueden deshacer, pero al menos se pueden mirar de frente, sin adornos, sin excusas. Así es como se empieza de nuevo. No con perdón, sino con responsabilidad.